Todo comenzó cuando Harold Pantalones Cuadrados y Margarita Pantalones Cuadrados se conocieron hace mucho tiempo, se enamoraron y... Así es como imaginas que comienza la historia de origen de Bob Esponja, ¿verdad? Pero la verdad es que es mucho más grande y compleja de lo que imaginas. La historia del mundo de Bob Esponja comienza mucho antes de que su madre, Margarita Pantalones Cuadrados, quedara embarazada de él. Hace millones de años, cuando la vida todavía estaba desarrollándose y había dinosaurios en la superficie del planeta, la vida bajo el agua también se desarrollaba lentamente, con algunos animales prehistóricos ya existentes, pero con una total falta de inteligencia. Era el período conocido como el Oceanozoico. Y así fue durante mucho tiempo, hasta que la primera forma de vida inteligente llegó a lo profundo del mar. Así es, llegó. Esto se debe a que originalmente no eran de allí. Esto ocurrió hace 25.000 años. Sí, escuchaste bien. Hace 25 milenios, el pueblo atlante, seres extremadamente desarrollados y con un intelecto muy evolucionado, tanto que sus cerebros quedan expuestos. Después de viajar a través de la galaxia de su planeta natal durante miles de millones de años luz, llegaron a la Tierra y se establecieron en lo profundo del mar, donde encontraron un entorno favorable para su estilo de vida y fundaron la ciudad de Atlántida. Welcome to Atlantis. I've been expecting you. Y después de construir su ciudad, colonizaron todo el fondo del mar y trajeron consigo la primera burbuja viva de la historia, que tiene más de 1 millón de años y se convertiría en su reliquia más preciada de todas. Look at it, Patrick. So ancient. So floaty. It is the most beautiful, wrinkled up, dusty old bubble I've ever seen. Y mientras el pueblo atlante, debido a su inteligencia y avanzado intelecto, vivía en una ciudad altamente tecnológica, las criaturas fuera de ese entorno evolucionaban lentamente. Como podemos ver en el episodio en el que Calamardo viaja en el tiempo hace 9.000 años para encontrar paz para tocar su clarinete. Es decir, ya habían pasado 16.000 años desde que el pueblo atlante colonizó y vivió en lo profundo del mar. Pero los otros habitantes del fondo del mar aún estaban subdesarrollados y carentes de inteligencia, como los ancestros de Bob Esponja y Patricio. Pasaron algunos años y vemos que los ancestros de Bob Esponja, Patricio y ahora incluso Calamardo ya habían evolucionado un poco más, ya que ahora habían logrado construir sus propias casas e increíblemente ya eran vecinos entre sí. También podemos ver que ya tenían instrumentos y sabían usar el fuego, e incluso sabían recolectar algas, como se puede apreciar en los dibujos en la pared de la casa de Bob Esponja. Avanzando un poco más en el tiempo, llegando a hace 5.000 años, nacería Neptuno, el soberano de las profundidades del mar, quien es el rey y al mismo tiempo el dios de los habitantes de los océanos. Un tiempo después, más o menos hace 2.000 años, Neptuno aprisiona a su propio hijo Tritón en una jaula, como una forma de enseñarle buenos modales y cómo ser un verdadero dios y rey, solo porque el chico disfrutaba del mundo de los mortales y quería aprender a jugar béisbol. I'm sealing you inside this magical shrinking cage until you learn to embrace your destiny. O cuando él encontró la cura para las enfermedades de todos los mortales, lo cual fue motivo suficiente para encerrar al chico en una jaula durante inicialmente 10.000 años. Pero 200 años después, el reino de los Atlantes, el rey Neptuno, desaparece en las profundidades del mar. Pero la familia del rey Neptuno conserva su castillo y sus siervos que obedecen por el miedo de Nep. Avanzando en los siglos, retrocediendo unos 1500 años atrás, llegamos a la versión de la Edad Media de Fondo de Bikini y uno de los momentos más importantes de toda la historia de Bob Esponja.
La aldea medieval de la fisura siempre era atacada por un ser cruel y terrible, el antepasado del principal antagonista de Bob Esponja, Plankton. Y sorprendentemente el nombre del villano y hechicero del pasado era Planktonomos, quien finalmente es derrotado por Bob Esponja y Patricio con la ayuda de la versión medieval de Sandy. Curses, you win. Y además de todo esto, esta sería prácticamente la primera vez que se haría la primera cangreburger, origen así de la deliciosa comida del fondo del mar. Siguiendo con la corriente del tiempo, más o menos unos 1200 años después, el tataratatío de Patricio, Patrick Revere, cabalgaba por las calles del lugar que un día sería fondo de bikini, advirtiendo sobre los moluscos hambrientos devoradores de personas, pero nadie le prestaba atención. Pero como el tiempo no se detiene, unos 100 años después de que el antepasado de Patricio fuera considerado un loco, conocemos la versión del viejo oeste de fondo de bikini y al valiente antepasado de Bob Esponja llamado Buck Esponja Pantalones Cuadrados, quien, según los libros de historia, había salvado toda la aldea de fondo de bikini, que en ese momento se llamaba el Desfiladero del Ojo Muerto. Y el villano que atormentaba a todos era simplemente el Ojo Muerto, otro antepasado de Plankton que era muy hábil con un látigo y sabía ser muy malvado. Poco después, cerca de esa época, a principios de los años 1900, surge la pareja de superhéroes más famosa de todo el fondo del mar, Hombre Sirena y Caracolito, siempre listos para defender fondo de bikini cuando fuera necesario. Todo comenzó cuando el surfista es arrastrado al mar y es rescatado por las sirenas, de ahí su nombre, quien les da una estrella especial con la que puede respirar bajo el agua. Y siguen haciéndolo hasta hoy en día. Algunos años después, más o menos en la década de 1940, Eugene Cangrejo y Sheldon Plankton, ellos mismos, los peores enemigos de todos, que en ese momento eran mejores amigos, abren el primer restaurante en fondo de bikini. Pero terminan peleando después de envenenar al viejo Jenkins con una cangreburger contaminada y se separan, cada uno creando su propio restaurante, siendo Eugene quien logra recrear la misma fórmula que su antepasado había conseguido en la Edad Media. Como sabemos, el cubo de cebo es un completo fracaso, mientras que el crustáceo cascarudo es un éxito tan grande, pero tan grande, que el pequeño Bob Esponja, aún en el vientre de su madre en 1986, ya tendría su primer encuentro con la cangreburger cuando sus padres fueron a comer allí. En otras palabras, podríamos decir que lo primero que comió Bob Esponja en su vida fue una cangreburger, lo que explica por qué ama tanto su trabajo y hacer esas hamburguesas. Y al mismo tiempo que Bob Esponja descubría su vocación como cocinero de hamburguesas, entablaba amistad con aquel que sería su mejor amigo por el resto de su vida, Patricio Estrella, quien era apenas un mes más joven que Bob Esponja. Siguiendo la cronología del dibujo, 4 años después del nacimiento de Bob Esponja en 1990, nace Perla, la hija del señor Cangrejo. ¿Cómo sucedió esto? No tengo idea, pero sinceramente creo que ella es adoptada, ¿no crees? 5 años después, en 1995, Calamardo comienza a trabajar con el señor Cangrejo en el crustáceo cascarudo, convirtiéndose en su empleado más antiguo. Si consideramos que solo tiene 2, no significa mucho. Incluso trabajó como niñero de Perla antes de eso. Los años pasan y Bob Esponja crece y decide que es hora de salir de casa y buscar un lugar para vivir, hasta que termina viviendo en una piña real que cae de un barco justo al lado de Calamardo, siendo el lugar perfecto para que Bob Esponja viva, y de paso dándole 2 nuevos vecinos gruñones, ya que Patricio también se muda allí y empieza a vivir debajo de una roca. Después de tener su propia casa, aunque no haya pagado nada por ella, Bob Esponja decide conseguir una compañía y adopta a Gary, quien se convierte en su querida mascota de por vida. Con su hogar, su querida mascota y amigos a quienes quiere mucho, solo le faltaba una cosa en la vida de Bob Esponja: un trabajo.
Y aquí es donde llegamos al primer episodio del dibujo, cuando Bob Esponja solicita el trabajo de sus sueños, trabajar en el crustáceo cascarudo, ya que ese había sido su sueño desde que era un pequeño feto. Y lo consigue después de obtener la espátula supermoderna. Algún tiempo después, directamente desde Texas, llega a Fondo de Bikini el último de los personajes principales del dibujo, Arenita Mejillas, el único mamífero residente permanente en la ciudad submarina, lo que daría inicio a una hermosa amistad que, lo creas o no, incluso terminaría en matrimonio. Pero antes de que te emociones, debo decirte que aunque el matrimonio ocurrió, en realidad todo era parte de una obra de teatro y una actuación donde Bob Esponja y Arenita solo estaban representando. Pero eso no significa que no pueda ocurrir algún día. Luego, a medida que avanza el dibujo, vemos a Bob Esponja tratando de obtener su licencia de conducir, obteniendo su permiso para hacer batidos y cocinar hamburguesas coloridas. Pero llega el día en el que el rey Neptuno accede a celebrar sus cumpleaños número 5000 en el crustáceo cascarudo, pero se entristece mucho al ver un letrero con el nombre de su hijo, a quien él mismo había encarcelado hace mucho tiempo. ¿Recuerdas? Bob Esponja y Patricio van a la isla para liberar al joven que está muy enojado con su padre, y una vez libre va a Fondo de Bikini para vengarse de él y termina destruyendo toda la ciudad, haciendo precisamente lo que su padre quería desde el principio, que fuera fuerte y respetado a través del miedo, lo que finalmente lleva a su reconciliación. Pero saliendo del presente y yendo hacia el futuro, primero vemos a Bob Esponja 75 años después, viviendo aún en su piña, rodeado de varios edificios modernos y siendo un anciano, todavía vecino de Calamardo. Y llegamos nuevamente al episodio en el que Calamardo viaja en el tiempo pero termina congelado y solo se da cuenta 2000 años después, como podemos ver en el calendario que muestra que están en el año 4077. Allí conoce al Esponjatron del futuro, donde existen varios clones de Bob Esponja y todo es cromado. Y la última mención al futuro en Bob Esponja es de una civilización alienígena 3000 años en el futuro, que intenta entender quién ha creado todas esas esculturas de Bob Esponja, que en realidad fue el propio Bob quien las hizo cuando estaba en una cueva. Aunque ellos no lo saben, solo entienden que fue una antigua civilización la que las construyó. Esta es la historia de Bob Esponja desde el principio hasta el final. ¿Quién hubiera pensado que esta serie tendría una cronología tan extensa, verdad? Comenta abajo si también eres fan de Bob Esponja. También suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!